Muy bien, y volvimos. Y ahora estamos en línea con Natalia Bolosín. Ella es candidata a doctorado en Derecho por la Universidad de Yale. Trabaja en temas de criminalidad económica, control de corrupción y compras públicas, y se desempeña en la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación. Hola Natalia, ¿cómo estás? Catalina Castro es mi nombre. Hola Catalina, ¿cómo te va? Solo para aclarar que no hablo en nombre de la Dirección General de Recuperación de Activos. Está bien, no hablas en nombre en propio, está muy bien. Bueno, Natalia, nos interesó mucho tu artículo de ayer. En verdad te vengo siguiendo en varios artículos, pero sobre todo el de ayer, publicado en Infobae, donde el título tiene como una pregunta, ¿no?, entre la impunibilidad o la gobernabilidad. Y vos planteás que esa pregunta, en el desarrollo de tu texto, ¿en verdad es una dicotomía o es una falacia o sea, es una dicotomía que no existe, ¿no? ¿Por qué planteás que no son incompatibles la lucha contra la corrupción, hasta el hueso de la corrupción, y la gobernabilidad? Bueno, a ver, me parece que los planteos que se han hecho en este sentido, ha habido algunos planteos de politólogos, sociólogos reconocidos diciendo, miren, ojo, porque si vamos a fondo con esto va a estar en riesgo la gobernabilidad, digamos, los acuerdos que el gobierno tiene con la oposición peronista, podría incluso entrar en riesgo el propio sistema democrático, el sistema de partidos. Yo digo, bueno, miren, desde el punto de vista solamente descriptivo, me parece que esto es una mala lectura de la realidad. La corrupción en Argentina no es solamente estructural, sino que en el sentido de que está extendida en todas las estructuras del Estado, sino que es lo que yo llamo sistémica. Lo que quiero decir con esto es que se deriva de manera casi inevitable, necesaria, del modo en el que hemos diseñado nuestro sistema político y nuestro sistema económico. Cuando se juntan el sector privado y el sector público en Argentina, hay muchas oportunidades para la corrupción y es bastante difícil evitar que ocurran hechos de corrupción. Por lo tanto, obviamente que si luchamos de verdad contra la corrupción, esto necesariamente va a implicar un cambio en nuestras instituciones democráticas, en nuestro sistema de partido, en el modo en el que armamos socialmente nuestra economía, etcétera. No hay modo, lo que yo sostengo es no hay forma de tocar una cosa sin tocar la otra, justamente porque la corrupción es un derivado de nuestro sistema, ¿no? Como por un lado. Y después también desde el punto de vista descriptivo, lo que yo digo es que se trata de un falso dilema. En realidad no es que estamos negociando, digamos, impunidad y a cambio obtenemos gobernabilidad. Es falso que nos den gobernabilidad si no avanzamos desde la justicia. Y me parece que la muestra está muy cerca, digo, solo basta con mirar lo que pasó con el gobierno Fernando de la Rúa, digamos. La Alianza llegó al gobierno con un mensaje muy claro en el 99 y previo en el 97 cuando ganan las elecciones de mitad de mandato, de lucha contra la corrupción y de transparencia, y cuando llegó el momento, digamos, cuando estuvo en riesgo la gobernabilidad y no avanzaron las causas judiciales, y el gobierno, en el marco del riesgo de gobernabilidad que había, le ofrece en ese momento a la oposición peronista el cargo de jefe de gabinete para negociar una continuidad, digamos, de las instituciones democráticas, el peronismo lo miró y se le murió de la risa. Le dijo, a mí no me interesa la jefatura de gabinete, yo quiero la presidencia. Digamos, con lo cual, lo que quiero decir es, no es cierto que a cambio de impunidad alguien nos vaya a dar gobernabilidad. En verdad, lo que parece a corto plazo como gobernabilidad, yo digo, no es más que un paso en falso en el largo camino de la máquina de la corrupción. Vamos a creer que tenemos gobernabilidad y en 2 años nos vamos a tener que ir del gobierno, digamos, por ponerlo de nuevo en el ejemplo de la Rúa, ¿no? Ahora, todos estos avances actuales que estamos viendo hoy en día de la justicia con los temas de corrupción, en el fondo sería como una alteración dentro del sistema, ¿no? ¿Hasta qué punto podrá la justicia avanzar para que el sistema se reconfigure de alguna manera? Porque si no es como que nos comemos la cola. Lamentablemente no terminan de ser una alteración del sistema, podrían serlo, digamos. Yo creo que forman parte del sistema estos avances. Damos también la historia de las causas de corrupción en Argentina, en general, digamos, tampoco esto es nuevo. Lo que estamos viendo, yo ya lo vi. Lo vi a fines de los 90. Se parece bastante, quiero decir. ¿No? Los cambios cíclicos de gobiernos con fuerte demanda social en materia de corrupción y una justicia que se mueve según soplan esos vientos. Y lo digo en términos generales, aunque sea falsa la generalización. Hay gente en el Poder Judicial, en el Ministerio Público desde hace muchos años que trabaja muy bien y que no se mueve en función de los vaivenes políticos, pero en general estamos acostumbrados a ver esto.
Ahora, lo que, de nuevo, me parece que lo que hay que pensar es, hay que empezar a pensar un poco más allá de la cuestión penal, del sistema penal y de la persecución penal. Hay que pensar en cambiar las estructuras subyacentes, o sea, las estructuras del Estado que permiten que exista corrupción. Y en ese sentido yo creo que el gobierno no está dando señales positivas, digamos. Yo no veo que estén, por el contrario, a ver, si miramos en el tema de compras públicas, por ejemplo, el propio presidente de la Nación, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la titular de la Oficina Anticorrupción, todos han dicho que a ellos no les parece un problema que los amigos y parientes del presidente o de los funcionarios accedan a contratos millonarios con el Estado. Entonces, si ellos no ven acá un problema, yo no sé cómo vamos a cambiar estructuralmente, ¿no? Buenas tardes, Natalia, mi nombre es Elisa Peirano, estoy aquí con Catalina. Hola, buenas tardes. Volviendo un poquito para tu descripción de que la corrupción es algo sistémico, digamos que fueron diseñadas de esta manera las instituciones y la manera de funcionar. ¿Fueron diseñadas, intencionalmente de esta manera? O sea, ¿fueron diseñadas por...? No. Porque se dice que el ADN y la corrupción están en el argentino, pero ¿cómo te parece que fue la génesis de ese sistema? Mira, yo lo estoy analizando en mi tesis doctoral. La impresión que yo tengo es que no es que fue deliberado, es un cóctel explosivo, digamos. En Argentina vos tenés un sistema hiperpresidencialista, que esto sí fue deliberado, digamos, vos mirás las bases de Alberdi cuando piensa la Constitución, en ese momento históricamente había una cuestión coyuntural, que es que Argentina vivía en el marco de una situación de anarquía, y Alberdi dijo, necesito un monarca constitucional. Y entonces tenemos un presidente parecido al estadounidense, es una constitución muy parecida a la norteamericana, pero que tiene mucho más poder, mucho más poder. Y instituciones alrededor mucho más débiles. Claro, es un super presidente, es más un monarca que un presidente. Y después, lamentablemente, digamos, en el devenir histórico de golpes de Estado y demás, a la vez el presidente argentino fue acumulando poderes fácticos más allá de los que tiene constitucionalmente, entonces tenés un sistema como de mucha discrecionalidad. Y a eso hay que sumarle el no federalismo, digamos. Argentina es nominalmente un país federal, o sea, dice su constitución que es un país federal, pero todos sabemos que no lo es, digamos, un país que tiene un sistema de centralismo federal. Entonces, esa concentración política fue una mezcla de decisiones deliberadas y de acontecimientos históricos. Y del lado de la cuestión, digamos, del sector privado, hay un poco de todo. Si mirás la historia, digamos, desde los inicios de nuestra formación institucional, las personas poderosas con acceso a riqueza compraban los cargos públicos, digamos. El primer gobernador de las Islas Malvinas accedió a ese cargo comprándolo con dinero. Esto era relativamente común en ese momento. Y después, bueno, tenés, no sé, la etapa después de la revolución, la etapa de la distribución de tierras, lo mismo, ¿no? Entonces, en todas las etapas económicas, de más apertura, menos apertura, sustitución de importaciones, etapas de más desarrollismo, de menos desarrollismo, neoliberalismo, privatizaciones, restatizaciones. En todas esas etapas, el sector privado aparece como un sector muy poderoso, muy oligopólico, digamos, de muy poca gente, con mucha concentración de riqueza, que captura al Estado, digamos. Básicamente se hace los negocios del Estado. Y no importa cómo se llamen, son siempre más o menos los mismos. Entonces, la mezcla, y un sector además de un sector privado muy concentrado también, digamos, primero por la concentración de la tierra, en aquel momento, ¿no?, después de la revolución, y ahora por la concentración del capital. Entonces, en cualquier caso tenés un sector, una economía, un mercado muy concentrado. La conjugación de esas dos cosas, bueno, te da esto. O sea, tenés un sector económico que son muy poquitos, con mucho poder, que acceden rápidamente a los negocios con el Estado, y después tenés funcionarios públicos que de nuevo tienen también. Así como tenés un presidente hiperpoderoso, tenés señoras feudales en las provincias, que también hacen sus negocios. Entonces, la conjugación de estos dos sistemas hace que sea básicamente obvio que vas a tener mucha corrupción. Es casi inevitable que sea así. Esta es la cuestión más macro. Y después, en lo más, si eso es un zoom, vas a ver que en las distintas áreas de actividad del Estado aparecen estos temas. Entonces, en compras públicas, que es el que yo sostengo que es el más relevante, el más vulnerable, cuando se cruza el Estado que quiere comprarle bienes, servicios y obras públicas al sector privado, bueno, tenés una explosión de corrupción. Y lamentablemente los gobiernos van pasando, y lo único que vemos es algunas causas penales. Digo, acá me acabo de enterar que confirmaron el procesamiento de Aníbal Fernández y de Mansur, etcétera, en la causa del Plan Curita, ¿no? Esa es una típica causa de eventualmente, si se comprobara, de corrupción en compras públicas, muy muy fácil de solucionar si solo tuviéramos la voluntad de reformar el sistema, y que además es una causa que tiene un impacto enorme en materia de derechos humanos, porque se trataba de un plan que estaba diseñado para atender las necesidades de las personas
sectores más vulnerables. Claro. Ahora, Natalia, entonces lo que estaría faltando es voluntad política para crear o fortalecer mecanismos u organismos de control, como sería en el área de compras públicas. Vos había leído una información que Argentina es uno de los pocos países de la región que no tiene una ley de compras, por ejemplo, que regule este tipo de cuestiones. Claro, Argentina, Perú y Venezuela son los únicos 3 países de toda América Latina y América Central que no tienen ley de compras. Nosotros nos regimos por un decreto delegado que dictó Fernando de la Rúa en el año 2001. Y otro dato, hacemos obra pública con una ley de 1947. Entonces, el gobierno actual ha anunciado el plan más ambicioso de infraestructura de la historia. Yo quiero entender cómo lo van a hacer con una ley de 1947. Digo, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer, pero ¿cómo lo van a hacer en forma transparente, eficiente? Claro. Entonces, ahora, la semana pasada o la anterior, el ministro Rogelio Frigerio anunció la creación de una comisión de control de obra pública, ¿no? Entonces, bueno, es bárbaro, qué bueno. ¿Y quién la va a integrar? Claro. Bueno, la va a integrar la Cámara de la Construcción, la UOCRA y el Estado. Bueno, entonces, a mí me parece que hay momentos en los que uno cree que le están tomando el pelo, digamos. Si no tenemos participación ciudadana, no hay control posible. Pero no podemos creer, es casi una tomada de pelo que nos quieran hacer creer que la UOCRA y la Cámara de la Construcción van a controlar la eventual corrupción en la obra pública. Lo que necesitamos es que participe la ciudadanía, especialmente los beneficiarios de la obra. Imaginen que se va a construir un hospital, o una escuela, o una ruta. Lo que queremos es que las personas que viven en la localidad en la cual se va a construir esa obra pública puedan participar de todo el proceso de selección del oferente, del armado del pliego, el control de la ejecución del contrato. Esto se hace en otros países, yo no es que estoy inventando nada, solo basta que alguien diga, bueno, vamos a hacerlo de verdad, vamos a cambiar en serio en esto. Claro, es similar un poco a lo que está pasando con el proyecto de ley de acceso a la información pública, donde la entidad que va a permitir ese acceso depende directamente del Ejecutivo. Exacto, este es un tema, es terrible, digamos. O sea, la sociedad civil, yo estoy hablando con organizaciones de la sociedad civil que han participado del proceso de discusión de esta norma en el Congreso y están todos como muy sorprendidos, para mal, porque, digamos, si bien todos celebramos que finalmente vaya a sancionarse la ley de acceso a la información pública, Argentina es uno de los pocos países del mundo que no la tiene, lo cierto es que si no se le da independencia a través de la designación y la remoción en forma independiente al organismo que va a controlar la aplicación de esa norma, es como una ley que no va a tener diente, no va a tener una efectividad real. O sea, ya lo hemos visto todos estos años con el famoso decreto 1172 que dictó Néstor Kirchner en el 2003, que es un decreto de acceso a la información pública que se limita solo a la administración central, digamos, al Poder Ejecutivo, y que también está a cargo de un organismo que no es independiente, y entonces para la sociedad civil ha sido muy difícil que esa norma se cumpliera, porque no la controlan ellos mismos. Entonces, si no entendemos que el Poder Ejecutivo no puede controlarse a sí mismo, la verdad es que va a cambiar muy poco. ¿Y te parece, Natalia, que la sociedad civil está preparada para ejercer ese control y digamos, y atenta y dispuesta a asumir ese compromiso si es que se tienen las posibilidades institucionales de hacerlo? Absolutamente, no tengo ninguna duda, digamos, lo ha hecho, lo ha demostrado en innumerables oportunidades. Hay algunos ejemplos históricos, por ejemplo, en algunos municipios de acá de la provincia de Buenos Aires, en los cuales la propia sociedad civil participa de audiencias públicas para la licitación de los contratos de recolección de residuos, que son los contratos más importantes que tienen los municipios aquí en la provincia de Buenos Aires, y ha sido muy exitoso. Digo, la sociedad civil en Argentina, sobre todo después de la reforma constitucional del 94, ha adquirido mucha experiencia en mecanismos de control y de participación. Y además, digo, solo para darles un ejemplo, el ejemplo más famoso en el mundo de participación ciudadana para prevenir la corrupción es de Uganda, no de Suiza, mirá digamos, vos, ni de Alemania, es de Uganda. Es un programa de participación ciudadana para prevenir corrupción en los programas educativos en Uganda. Se hizo hace más de 15 años en los campos de Uganda. Entonces, digo, esta idea de que no estamos preparados, digo, me parece que el Estado no tiene que subestimarnos. Estamos preparados, no somos niños, queremos participar y no solo queremos, tenemos el derecho constitucional de hacerlo. Otra cuestión que aparece también es la oficina anticorrupción, ¿no? La idea sería, para que realmente ejerza un control independiente, por ahí que el titular, la titular no sea una persona del oficialismo.
Claro, la verdad es que, bueno, esto no es nuevo, ¿no? La oficina, desde sus orígenes, cuando se creó en diciembre del 99, se creó el día que asumió Fernando de la Rúa, el 10 de diciembre del 99, en ese marco, ¿no?, de fuerte demanda ciudadana. Lamentablemente se creó como un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, como esas otras cuestiones que estamos hablando de acceso a la información y demás. Bueno, en su momento era lo que había, pero la verdad es que ya me parece que estamos a la altura de cambiar. La oficina no puede seguir estando a cargo de una persona que depende del Poder Ejecutivo, no puede seguir funcionando sin presupuesto público. La oficina depende del Ministerio de Justicia, ni siquiera del presidente. Su titular es designado y removido por el presidente, pero es como si fuera una subsecretaría o una dirección nacional que depende del Ministerio de Justicia. Esto no puede seguir así, más allá de quiénes sean las personas que estén a cargo. Yo creo que Laura Alonso, a quien yo respeto y tiene trayectoria y demás, no ha hecho en general un buen trabajo. Me parece que se equivocó con el tema del caso de YPF Chevron, se equivocó también en el tema de Panama Papers. En otras cosas están haciendo cosas interesantes, el proyecto de ley de arrepentido, el proyecto de extinción de dominio en causas de corrupción, pero me parece que más allá de quién sea la persona, porque ahora pareciera que el Frente para la Victoria plantea que la oficina tiene que estar a cargo de una persona que sea de la oposición. Me parece que no pasa por ahí. Lo que hay que hacer es una reforma, un rediseño, de la oficina, que le dé independencia, autarquía financiera, designación de su titular por concurso público de oposición antecedentes, como corresponde, ¿no? Sí, porque en el fondo siempre volvemos como a las personas, y lo que tiene que haber es una estructura, un diseño, una plantilla, digamos, donde la fortaleza esté en la institucionalidad y no en la persona. Exacto, el tema acá es la clave, es eso, no podemos depender de la buena o mala voluntad o de la buena o mala fe de las personas que están en determinados lugares. Otro ejemplo es la Auditoría General de la Nación. Claro. Durante la gestión de Leandro Dupuy, la auditoría, digamos, hizo un trabajo brillante. Fue el único organismo de control que funcionó y pudo hacerlo justamente porque tenía garantizada su independencia del Poder Ejecutivo, si no, no hubiera podido funcionar. Fue el único organismo que pudo funcionar en los últimos 12 años. Claro. Ahora, Dupuy hizo un trabajo brillante. Bueno, Dupuy se fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque lamentablemente la auditoría, la ley que la rige, no es conforme a la Constitución, es una norma anterior a la reforma del 94, y hace tiempo que la sociedad civil reclama una nueva ley que regule la auditoría, que establezca la participación ciudadana para el plan de auditorías anuales. Digo, y ahora se fue Dupuy y estamos fritos, entonces no podemos depender de las personas. Sí. Además entiendo que la auditoría es una entidad complementaria a todas las entidades de control que hacen falta, porque encima la auditoría la hace post gestión, o sea que no se puede prevenir desde ahí, digamos. A ver, lo interesante de la auditoría es que es cierto lo que decís. Lo que tiene de interesante es que la idea es que los informes de auditoría se utilicen luego, no solo para iniciar causas penales, que esto es lo que viene ocurriendo, sino para cambiar estructuras. O sea, cuando sale una auditoría y la auditoría te muestra que este hecho de corrupción o esta ineficiencia se produce porque te equivocaste acá, porque tenés un proceso interno que no está bien diseñado, lo que debieras hacer es modificarlo. Esto no se ha hecho, no tiene feedback, es como que termina el informe de auditoría y se terminó el mundo. Claro. Entonces, esto es algo que hay que corregir. Y después hay un proyecto en este momento dando vueltas en el Congreso que le daría a la Auditoría General la posibilidad de generar informes, digamos, en tiempo real, más allá de los hechos posteriores, ¿no? Pero bueno, sí, siempre estamos pensando que lo importante siempre es prevenir y no llegar después de que ocurren los hechos. Claro. Natalia, y ahora estamos, en este momento están en Santa Cruz realizándose todo tipo de allanamientos. ¿Cómo es el protocolo de la recuperación de activos? Bueno, a ver, la recuperación de activos tiene como varias etapas. Una primera etapa que tiene que ver con la localización y la identificación de los bienes, ¿no? Pueden ser bienes inmuebles, automóviles, cuentas bancarias, sociedades, etcétera. Una segunda etapa que tiene que ver con la cautela de esos bienes, o sea, adoptar medidas cautelares para congelarlos, congela cuentas bancarias, embarga bienes para que las personas no los puedan vender, secuestra automóviles, etcétera. Y una tercera etapa que es el decomiso y la transferencia de la titularidad de los bienes al Estado. Entonces, quienes eran los titulares, que son, imaginemos, personas que se enriquecieron producto de otros delitos, pueden ser delitos de corrupción, delitos de lo que fuere, narcotráfico, en general delitos económicos complejos, se le transfiere la titularidad al Estado. Estas son las etapas típicas de un decomiso, que en general en Argentina el recupero de activos ocurre en el marco de los procesos penales. Entonces, hasta que no tenés una condena no podés transferir los bienes al Estado, salvo en algunos casos muy particulares y difíciles de llevar adelante. Y como en Argentina no hay muchas condenas en causas de crímenes complejos, mucho menos en corrupción, las contamos con los dedos de una sola mano, Alzogaray,
Jaime y un par más. Entonces es muy difícil efectivamente recuperar los activos. Por eso es que hay algunos proyectos dando vueltas, el gobierno está trabajando en uno, de extinción de dominio. Esto lo que significaría es hacer este mismo trabajo, pero al margen del proceso penal. Es un proceso civil en el que lo que se persigue es a la cosa y no a la persona, y se intenta recuperar los activos más allá de que haya o no una causa penal y más allá de que la causa penal avance o no avance. Claro. Esto es bien interesante y bueno, es auspicioso. Esperamos que esto pueda avanzar y finalmente se sancione. Y está en el marco también de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esa es otra cuestión, esa es otra cuestión que también se ha discutido. No conozco proyectos del gobierno en este sentido. Sé que la diputada Carrillo se pronunció en su momento a favor. Yo he escrito un artículo también pronunciándome a favor. Hay un montón de gente a favor, hay mucha gente en contra también, pero esa es otra cuestión que tiene que ver con no ponerle tope al tiempo que transcurre, al tiempo que uno tiene para poder iniciar la acción penal, digamos, la acción en una causa penal para perseguir este tipo de delitos. Bueno, Natalia, para ir cerrando y después de esta conversación, ¿qué rol le cabe o nos cabe a los ciudadanos o a las asociaciones civiles para impulsar todo este tipo de reformas en todas estas entidades que necesitan su independencia, que necesitan su diagramación institucional para funcionar correctamente, para que podamos tener gobernabilidad, Estado de Derecho y menos corrupción? Bueno, me parece que la demanda ciudadana está muy fuerte y sería bueno que se sostenga y que tratemos de acordarnos todo el año, digamos, de que la corrupción es un problema muy serio, de que es un problema que afecta, no es un problema moral abstracto, sino que es un problema cotidiano que afecta a nuestra vida, no solo por el dinero que sale de las arcas del Estado, sino porque en general los grupos más vulnerables de la sociedad reciben peores bienes, servicios y obra pública. Pensemos en las mujeres, en las personas en situación de pobreza, en los indígenas, en los niños. La corrupción afecta a los derechos humanos de las personas más vulnerables de la sociedad. Esto me parece que lo tenemos que entender definitivamente. El caso de la tragedia de Once nos mostró que la corrupción mata. Hay que entender que ese no es un caso aislado, la corrupción mata casi siempre. Y cuando no mata, produce daños irreparables a la vida de las personas y de las personas más vulnerables. Entonces eso sería como para mí lo primero, que entremos en conciencia de que este no es un problema moral y que no es un problema de hoy, es un problema que arrastramos hace mucho tiempo. Que pensemos nosotros mismos qué hacemos todos los días de nuestra vida cuando nos vemos enfrentados a la disyuntiva de si cumplir o no con la ley. Digo, más allá de la corrupción, Argentina tiene un problema muy serio de anomia histórico. Digamos, para nosotros siempre es más fácil, siempre tenemos alguna excusa para pararnos y no cumplir con la ley, evadir impuestos, coimear a un policía, pasar un semáforo rojo, etcétera. Sí, no denunciar, ¿no? No somos una sociedad que denuncie demasiado. Es cierto, bueno, eso tiene que ver, creo que con la resignación que tenemos frente a las instituciones. Yo no haría cargo a la sociedad de eso. Yo tiendo a creer que somos una sociedad que no denuncia, básicamente porque no confiamos en las instituciones y tenemos buenos motivos para no confiar, porque en general las instituciones nos defraudan, digamos. Y la otra cuestión es que intentemos informarnos más allá de las denuncias penales. Digo, no nos comamos el verso, porque algunos también nos quieren hacer creer que con una denuncia como Oropi van a salvar el problema de la corrupción, y esto es falso. Necesitamos hacer prevención, no nos comamos el verso, ni de los que antes eran opositores y hoy son gobierno, ni al revés. Lo que necesitamos son reformas profundas. Digo, de nuevo, un ejemplo, el caso del fideicomiso ciego del presidente. Es un avance, es importante, pero no va a resolver el problema de los conflictos de interés en los negocios con el Estado. Y la ley de acceso a la información pública, que es muy importante, si no tiene un organismo independiente, va a servir de poco. Entonces, vayamos un poco más al hueso de los temas. Natalia, muchísimas gracias. Es muy interesante esta conversación. Te seguiremos leyendo en los medios y quedamos en contactos para próximas entrevistas. ¿Te parece? Bueno, por favor, un gusto enorme. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno, ahí le escuchabas a la abogada Natalia Bolosín. Ella trabaja en temas de criminalidad económica, control de corrupción y compras públicas.